Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos sean a la primera iglesia evangélica y reformada de Joliet. Estamos ubicados en el 1701 al East de la Laraway Road en Joliet, Illinois. Número de teléfono 815-651-6450. Le doy la más cordial bienvenida a cada hermano y a cada hermana, a cada niño, a cada niña que está aquí. Es que ya no solo vamos a decir niñas, porque ya hay un niño aquí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Danielito, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Antes decíamos bienvenida a las niñas, ¿verdad? Pero ya, gloria a Dios. Es una bendición para nosotros. Sean bienvenidos a todos aquellos hermanos, amigos y familias que se conectan a Facebook y después a las diferentes plataformas digitales. Puede también ver nuestras predicaciones y enseñanzas, estudios bíblicos en YouTube, en nuestro canal, Primera Iglesia Evangélica y Reformada de Joliet. Puede buscarnos y suscribirse a nuestro canal. Y si es de edificación, por favor, mándenos un mensajito. Nosotros revisamos siempre los mensajes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios. Hay un canto muy precioso, yo no sé si ustedes lo han podido escuchar. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosa, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Creo que ya día no nos tocaba el Señor como hoy. Es una bendición el poder tener esta libertad, hermano, de adorarlo. Quizás muchas veces nos sentimos secos y esto le ayuda a animar a nuestra alma, a refrescarla. Gloria sea el nombre de Dios. Sí, esto es así, hermano, así pasa. Gloria sea. Santo Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Hemos estado en tu presencia, adorándote y glorificándote, Señor. Tu palabra dice que tú buscas adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Y es de esa manera, oh Dios, que nosotros estamos haciéndolo para la gloria de tu nombre. Señor, vamos a pasar a la palabra, oh Dios, a esa palabra maravillosa que nos edifica, que nos llena, Señor. Pon, Señor, en nuestro corazón el poder entender tu palabra y que esa palabra pueda germinar y dar fruto al 100%, Dios. Aleluya. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Oramos, decimos amén y amén. Seguimos todavía en Hechos 10. Wow. Todo ese tiempo estuvimos alabando al Señor. Es bueno. No me gusta decir hoy nos vamos temprano porque siempre nos vamos tarde. Quiero hacer una aclaración. Cuando ya nos íbamos el viernes pasado, surgió una pregunta con la pregunta cuando Pedro habló.
Y dice la Escritura en el verso 47, entonces respondió Pedro, hizo una pregunta: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces alguien preguntó sobre a quiénes estaba dirigiendo a Pedro. Y yo había dicho anteriormente que Pedro había sido acompañado por un grupo de fieles de la circuncisión para ir a ver a Cornelio, y andaba con ellos. Y alguien preguntó sobre que a quién se estaba dirigiendo Pedro, y es en ese momento que yo creo que me agarraron fuera de base. No sé qué pasó, no pude contestar, pero vamos a contestar, porque yo sé que la pregunta surgió aquí adentro de la iglesia, pero yo sé que hay personas en Facebook y quizás están esperando esa contestación. Y la contestación es sencilla. Pedro estaba dirigiéndose exclusivamente a los judíos, a los fieles de la circuncisión. No sé qué pasó ese momento cuando ahí fue donde nos quedamos. Yo sé, y después no sé qué pasó, pero si esa es la pregunta, creo que la respuesta es esa, porque la pregunta no podría haber sido a los mismos gentiles, porque los gentiles no tenían ninguna experiencia en eso. Entonces Pedro estaba dirigiéndose a ese grupo de fieles a la circuncisión. ¿Algún comentario con esto? ¿Alguna pregunta sobre esto antes de seguir adelante? Porque ya no vamos a volver atrás. ¿Estamos bien? Bien, gloria a Dios. Bien. Y explicaba yo el verso 48 y decía: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algún día. Yo sé que Pedro estaba dirigiéndose en realidad a bautizarlos en el nombre de Jesús, porque en realidad el testimonio de estas personas no eran para ellas mismas. Ellas habían recibido lo que Dios había mandado. Y lo que Dios había mandado era espiritual, era del cielo, era algo especial, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y hace una actividad efectiva en nuestras vidas. Entonces, cuando dice mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, yo sé que este es uno de los versículos controversiales, doctrinales, que otras iglesias solo bautizan en el nombre de Jesús. No vamos a entrar en detalles ni en que aquellos dicen que nosotros decimos. No. El Señor Jesús dijo que nosotros bautizáramos, que hiciéramos discípulos y bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento que el Señor nos dio. Nosotros seguimos ese mandamiento porque el testimonio del bautismo de este momento era para los judíos. Entonces los judíos no creían en ese Jesús que había muerto en la cruz del Calvario. Amén. Entonces por eso es que está pasando esta situación. Pero no quiero yo entrar en una controversia con esto. Esto no tiene nada que ver en su salvación. El bautismo no salva. Eso no. Este era un testimonio que estaban dando estos hombres, un testimonio público que ellos iban a seguir al Señor, porque ya el testimonio mejor lo tenían del Señor. Dios había derramado sobre ellos el Espíritu Santo y eso es más necesario que cualquier cosa. Amén.
Entonces esa era la evidencia que Dios había mandado sobre ellos, que Él estaba aprobando a los gentiles. O sea, la visión que Pedro vio en un momento dado se está quitándole el velo a todo eso. O sea, no llames tú inmundo a lo que yo limpié. Entonces Pedro está viendo que la visión que él vio se trataba de esto. No se trataba del hambre que tuvo, no se trataba de los animales inmundos, sino que Dios había agregado a un pueblo que no era su pueblo. Entonces él lo agregó, porque los judíos ellos se creían pues autosuficientes porque Dios los había escogido a ellos. Pero con estas pruebas que estaban presentando, ya Pedro con estas cosas podía estar seguro que la visión que él había visto se había derramado sobre aquellos gentiles. Amén. Con esto terminamos lo que es el capítulo 10 y vamos a entrar al capítulo 11. Pero antes de entrar al capítulo 11, verso 1, quiero decirles algo que es muy importante. Porque hay personas que trabajan solos. Yo he conocido personas y les he preguntado, ¿quién es tu pastor? No, yo no tengo pastor. Yo nomás predico el evangelio y le hablo a las personas, aceptan. Toda persona, todo discípulo debe de tener su maestro. Y toda persona debe y tiene que congregarse en una iglesia para seguir una doctrina, para ser edificado. No puede sacar la Biblia y hacerla como él quiere. Debe de tener un supervisor. Y si no lo tiene, por lo menos esa persona debe de tener consejeros que lo aconsejen, que le digan, que le enseñen muchas cosas. El pastor no lo sabe todo. El pastor se puede equivocar. Figúrese el pastor. Si una persona de ustedes, no, yo iba ahí a esa iglesia, pero yo predico el evangelio porque el Señor me mandó a predicar el evangelio, pero no está unido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, está separado el cuerpo de Cristo. Déjeme decirle, nosotros siempre tenemos que depender. Aquí, digamos, Carlos está Ramón está encargado allá atrás, pero Ramón no puede comprar nada ahí sin mi autorización, está bajo mi autorización. La tesorera de aquí no puede agarrar y hacer, tiene que tener la autorización. Entonces, todas estas cosas, hermanos, cuando hacemos las cosas bajo la cobertura del liderazgo, Dios lo bendice. Dios bendice. El Señor Jesús mandó a los 70, mandó a las 12, mandó sobre la cobertura de Él mismo. Entonces, nadie puede trabajar solo por sí mismo. Tenemos que estar bajo la cobertura de la iglesia. Amén. Bien, porque lo que vamos a empezar a ver es que Pedro, Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves. Entonces, él tuvo un acercamiento con Jesús
muchas veces fue avergonzado por su manera de actuar, de decir, pero él estuvo siempre cercano al Señor. Y pudo haber dicho, pues aquí así son las cosas, pero no. Miremos cómo ese Pedro impulsivo, ese Pedro que Dios lo había usado de una manera que tenía de qué decir que Dios lo usaba, porque lo usaba. En Hechos 2, ¿cuántos aceptaron al Señor? La sombra de Pedro, dice la Escritura, que sanaba. Entonces tenía cómo gloriarse de eso, cómo hacerse grande, como quien dice, a mí, ¿quién me va a enseñar a mí? Ustedes no anduvieron tan cerca del Maestro como yo anduve, y es cierto, es cierto. Pero miremos a este Pedro cambiado bajo la palabra del Señor. Dice la Escritura en 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, ese fue una notición que cayera el Espíritu de Dios sobre los gentiles. Eso fue una cosa que vino a mover las columnas. Unos no creyeron, otros no aceptaban, querían mandar a Dios y decirle a Dios, estás equivocado, si nos escogiste a nosotros, solo es para nosotros. Así es que no estoy de acuerdo. Y se rebelaron. Y hasta el día de hoy se rebelan. No creen que el Señor nos salvó a nosotros también, que tuvo misericordia de nosotros y circuncidó nuestro corazón y abrió nuestra mente para poder tener ese enfrentamiento con Él, pedirle perdón y que salvara nuestras almas. Ellos no pueden aceptar esto. No lo conciben. Ellos se van al Antiguo Testamento. No, es que de Jacob venimos nosotros. Y él le dijo que iba a ser una nación grande. Y en nosotros es una nación. Pero no nos toman en cuenta nosotros. Pero si leen Romanos capítulo 9, 10 y 11, podemos ver cómo Dios trata con el pueblo de Israel, pero trata también con el pueblo nosotros, los gentiles. Gloria a Dios. Entonces, la noticia se divulgó como pólvora. Dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y eso se refiere que ahí cayó el Espíritu de Dios sobre de ellos. Y cuando Pedro, fíjese, estoy en el verso 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Fíjese bien, hermano, tan perdidos andaban los judíos que lo primero que era circuncidarse para ellos. El que no era circuncidado lo ponían allá en la esquina. Le decían incircunciso. Esta palabra incircunciso en el Antiguo Testamento se usó, el rey David lo usó contra el filisteo Goliat. Cuando él pelea, cuando él le dice, ¿cómo es que es posible que un incircunciso, porque ellos guardaban la ley, viene aquí a retar a los ejércitos de Jehová? No, dice, por eso él hizo eso. Entonces esta palabra era usada en el Antiguo Testamento. Pero aquí, desde ese momento, empieza la debilidad de la letra. La debilidad del antiguo pacto se está diluyendo desde el momento en que Dios le da la visión a Pedro. Pedro mata y come.
Y Pedro vio como en los gentiles vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Y entonces Pedro se quedó boca abierta. ¡Wow! Esto en realidad es lo que el Señor me quiso decir. Entonces él tuvo que subir a Jerusalén, Pedro, a dar un reporte de lo que había pasado. Eso tuvo una trascendencia hasta la columna, la directiva, podríamos decirlo, que había en Jerusalén, que estaban los apóstoles que anduvieron con Jesús ahí. Eran los que mandaban los misioneros al pueblo judío. Pero en este sentido, las cosas están cambiando. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, le preguntaban, y vamos a ver más enseguida, ¿qué fuiste a hacer ahí? Es como que, mire, es como si uno de nosotros estuviera platicando, tratándole y dándole la palabra a una prostituta o a una persona adicta al alcohol o a la droga, y que yo le diga, ay, ¿qué estás haciendo ahí? No, hombre, más bien voy a ayudarle. ¿En qué podemos ayudarle? Seguro que sí. Es lo que está pasando. Pero Pedro tenía el respaldo de Dios. Ese subió a Jerusalén y no tuvo miedo. Y disputaba con ellos. Y lo vamos a ver que no se defiende él por sus propias fuerzas. No saca la espada como cuando fueron a capturar al Señor Jesús. ¿Me entiende? De diferente manera se defiende. Ahora, los que disputaban con él le dijeron en el verso 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Este es uno de los versos fuertes que nos da la seguridad y un porcentaje más que Cornelio era incircunciso. O sea, él guardaba parte de la ley. Entonces, si Cornelio hubiera sido prosélito, él se hubiera circuncidado en la sinagoga donde él iba. Pero a él le daban parte en la sinagoga, aunque era incircunciso, porque era temeroso de Dios, daba buenas limosnas con el pueblo judío, se portaba muy bien, porque el amor que Dios había puesto en ese hombre, sabían que era el pueblo de Dios y él tenía que tratar bien a ese pueblo. Y dice que hacía muchas limosnas con el pueblo, piadoso. Gracias, hermana. Está el micrófono, ¿eh? Entonces, este es uno de los versos fuertes que nos da más garantía que Cornelio no era prosélito, que era un gentil como los demás. No guardaba en su totalidad la ley. Y así tenía que ser, amados hermanos, porque Dios estaba limpiando un pueblo que no tenía nada que ver con la ley. Porque lo primero que los judíos hacían era circuncidarse. Entonces el prosélito, para que lo aceptaran en la sinagoga, lo primero que tenía que se circuncidaba. Pero este verso nos enseña que él no era circuncidado. Ahora bien, como si él
si hubiera circuncidado, Pedro hubiera alegado y hubiera discutido ahí. Bueno, pregúntenle a fulano de tal, que es el que dirige la sinagoga, que él era, por eso fui a la casa, porque él era prosélito y era una persona circuncidada. Pero entonces este pasaje nos enseña que él no era circuncidado. Amén. Sí, dígame, hermano. Ya te fuiste adelante. Amén. Sí, seguro que sí. Es que el nuevo pacto en Cristo Jesús se trata de fe. El justo tiene que vivir por la fe. Es diferente. No hay que hacer. Dios hace en nosotros para que Él pueda ver. A mí no me importa que un humano venga y me diga, si a Dios me llamó, Dios me salvó, la Escritura lo dice. Ya que me puede estar gritando ahí que no, y que no, y que no, pues, ¿cómo me va a probar Él que no? Y la Escritura dice que yo soy parte de esto también. Entonces, seguro, yo creo que ese pasaje lo vamos a ver más enseguida, Meli. Sí, pero bueno, sí, pero más enseguida lo vamos a volver a ver. Seguro que sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta hoy? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos. Lo acusan y le hacen la pregunta, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. O sea, él está hablándoles, les va a hablar qué fue en realidad lo que pasó. ¿Por qué fue ahí? ¿Quién lo mandó? Y cómo sucedieron las cosas. Ya esto que vamos a ver, ya lo narró Cornelio, ya lo narró Pedro y ahora lo vuelve a narrar. Y dice Pedro, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis, otra vez es la palabra éxtasis, la antesala o la posición o el estado de las personas, cómo se encuentra en un momento de esos. Estando yo, dice, vi en éxtasis. Una visión que no te puedes quedar tranquila. ¿Te has fijado que hay veces que le digo, no, tú no? Y a los demás sí. Bueno, algo semejante. Y vi en éxtasis una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. 6. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. 7. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. 8. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Ese hombre guardaba la ley. Ahora bien, estoy leyendo rápido eso y no me detengo porque esto ya lo hemos visto. 10.
Verso 10. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Aquí ya están narrando que eran 6 personas fieles de la circuncisión, ¿verdad? Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Ya no le llaman incircunciso, le llaman varón. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás ¿qué? Salvo tú y toda tu casa. Una vez más, la Escritura habla que es la palabra la que entra a la vida de la persona y cambia. Por eso yo tengo mucho cuidado que una persona venga, yo la estudio y que me diga: no, pues yo estaba en mi casa y yo acepté al Señor allá. Pero es que es la palabra que entra en nosotros. Si a mí me dicen: no, mire, es que yo estaba leyendo la Escritura y Dios abrió mi corazón y mis ojos y yo pude ver esta palabra entró en mí. Pero así nomás que no veo. Yo estoy hablando que esté sola, solo esa persona ahí. Solo, sin que oiga esta palabra. Es que por el oír es que viene la fe. Es que es la palabra la que entra al corazón y divide. Decíamos en Hebreos 4:12. Si esa no separa, no divide lo que es el espíritu y el alma, decíamos en la predicación, pues no pasa nada. Todo es un conocimiento en su cerebro, un convencimiento de que es así. Pero cuando nosotros llega esa palabra a nuestra vida y toca nuestro espíritu, nuestra alma, entonces vemos que cuando las personas, estos gentiles, recibieron el Espíritu Santo, hubo una evidencia. Hay evidencia. Las personas que son cristianas tienen evidencia de su manera de vivir, de su manera de creer. Se quedan ahí, se mueren. Yo creo así. A mí me vale que me digan. No estamos hablando de emocionalismo, ni estamos hablando de radicalismo, no estamos hablando de eso, ni fanatismo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una conversión real en la persona. Dios la capacita para poder creer eso y hacer que eso sea una realidad en su vida, aunque el mundo se esté derrumbando a la izquierda, a la derecha, enfrente y atrás. Es una persona que está segura en los brazos del Señor. Su fe no se debilita. Podemos tener tristezas, porque es parte de nuestras emociones, de nuestra alma. Podemos tener tristeza.
Pero no podemos estar ni caer en desesperación. Ese es peligroso. La desesperación está cerquita o es prima muy cerca, prima hermana de la incredulidad. Tengamos cuidado con eso. Tenemos que dejarle esa área en nuestra vida al Señor. La cosa es que nosotros no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Una vez me dijo mi esposa hace como unos 7 años, 8 años. Lo aprendí de ella. Me dijo una vez que me parece que yo iba a ayudar a una persona o estaba yo ayudando a una persona y me dijo, mira René, me dice, muchas veces el Señor pone disciplina en personas y nosotros le ayudamos, estamos impidiendo que la disciplina se cumpla en esa persona. Hay que tener cuidado con eso. Y sí, muchas veces así es. Nosotros tenemos que dejar, pues si somos cristianos, pues, dejar que Dios vaya haciendo la obra que tiene que hacer Él. Porque nosotros podemos arreglar cosas, pero no lo vamos a hacer bien. Dios se encarga de las cosas y se encarga bien. Amén, hermano. ¿Me están entendiendo? Es necesario que cuando se oiga esa palabra, esa persona reciba ese texto. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Tú y toda tu casa. Entonces, se fija que es la palabra. Ay, que el pastor, y me gustan los chistes que se avientan. Eso no. Y que no, es la palabra. Es la palabra de Dios que entra a esa vida. Cuando alguna persona acepte al Señor por la palabra que yo digo, ¿sabe lo que yo estoy haciendo? Motivacionalmente, motivándolo a usted. No, yo no quiero eso. Que la palabra pueda entrar a su vida y puede ser edificado. Yo pregunto siempre, y hablo a hermanos, hermano o hermana, ¿usted está siendo edificado en la iglesia? Y me dicen, sí, yo estoy aprendiendo. Eso me gusta. No para masajear mi ego, no. Yo quiero ver si usted está aprendiendo o no. Si usted no está aprendiendo, algo, platiquemos, algo está sucediendo en su vida. Amén. ¿Estamos contentos? Y a va a ser hora. No. Bueno, estamos en el verso 14. Y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Gran evangelista el Pedro, ¿va? Y cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Se acuerdan en Hechos 2, va? Que se dio ese evento. Era necesario que se diera ese evento sobre los gentiles para que todo eso viniera a caer sobre nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Mire, Pedro con la palabra, está hablando con la palabra. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Dígame. Seguro. Los gentiles no hablaban hebreos, no hablaban arameo. Los gentiles normalmente hablaban griego. Es posible que hablaran ciertos lenguajes o dialectos en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, Pedro pudo manifestar eso, porque también en Hechos 2 se dieron lenguas también de medos, persas, elamitas, griegos, romanos y muchas de parte de África estaban ahí, porque era algo, estaba cerca la fiesta de la Pascua en Jerusalén cuando pasó esto, el día de Pentecostés. Entonces, claro, hubo evidencia, tenía que haber evidencia en ese momento. Tenía, porque estaba naciendo la iglesia en el pueblo gentil. Entonces tenía que darse la misma evidencia que se dio en Hechos capítulo 2. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, hermano. ¿O estaba rascando la frente? Ah, bueno, ok. Gloria a Dios. Ah, qué bueno. Bien, seguimos. Entonces me acordé, dice, de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando Pedro está narrando eso, él dice de lo que dice el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús citó a Joel capítulo 2, una profecía que fue dada y que se cumplió también ahí. La Biblia tiene una conexión exageradamente meticulosa con las cosas. Amén. Bien. Entonces, bueno, es el verso 16. Entonces, verso 17, perdón. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Se fija que Pedro no se está defendiendo con la espada. Pedro se está defendiendo con la pura palabra. Pedro les hace una pregunta ahí que yo creo que los incomodó. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, les está diciendo, pues sí, les está diciendo prácticamente, ustedes pueden ser muy fieles de la circuncisión, pero el Espíritu Santo cayó sobre estos incircuncisos. Es que lo que les está diciendo él es una frase profunda. Yo no voy a estorbar.
A mí me dieron las llaves del Evangelio. Me dieron las llaves del reino. Y yo no puedo estorbar. Bueno, un judío como Pedro, que le dice al Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y él estaba hablando con Dios y a Dios no le podía mentir. Si él dijo que nunca había, ahí el Señor lo hubiera palmado ahí, hombre. Pero mire que el Señor no dice, yo nunca he hecho eso. Nunca he comido cosa inmunda. Entonces ese hombre guardaba la ley. Y Pedro era circuncidado. Y el Señor Jesús también. ¿A que no? Ah, bueno. Porque Él nació bajo la ley. Él cumplió la ley por nosotros. Bien. Entonces, gracias hermano. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Ahí viene lo que siempre he dicho yo, mis amados hermanos, es que Dios, cuando Él está en el asunto, trabaja con el corazón de las personas. Y cuando va usted a exhortar, a amonestar o a aconsejar, lo que sea, Dios prepara aquel corazón. Los judíos eran cosas serias con eso de la circuncisión, eran cosas serias. No se acercaban a las casas ni comían en las casas de los incircuncisos, de los gentiles. Olvídese, eso era algo que estaba impregnado en la vida de ellos. Ellos no aceptaban nada de eso. Pero Dios, cuando trata con su pueblo, trata con el corazón. Qué bonito cuando dos hermanos tienen diferencia y lo que sea, y hablan, y el otro dice, oh hermano, yo no quise decir eso. O mire hermano, no, pues ni yo tampoco. ¿Estamos bien, hermano? Sí, hombre, estamos bien. Es que el Señor está ahí, pues, trabajando en el corazón de cada uno de ellos. Eso es así. Pero si salen... No, si salen así, salen por esa puerta y salen peleados, ahí no está el Espíritu de Dios, hermano. Nada. Eso no es así. Dios no nos ha mandado a paz, nos ha llamado el Señor. Entonces, cuando Dios va a trabajar, cuando usted va hacer algo, a decirle algo a una persona, Dios va a trabajar en el corazón de esa persona y en el corazón suyo. En el corazón suyo para que no vaya a lastimar a ese corazón que ya está lastimado. Y a ese corazón lastimado a empujarlo a fortalecerse para poder llevar su tribulación, su angustia, qué sé yo, lo que sea. Así trabaja el Señor. Ahora, mucho cuidado con lo que es hipocresía. En que usted le vayan a pedir perdón y usted, sí, no, está bien, hermano, todo bien, no, todo bien. Y cuando ve el hermano, ¿qué te voy a perdonar? No, eso no es así. Porque aquel hermano, cuando oyó que usted lo perdonó, ese hermano se fue libre. El que quedó atado es usted. Usted quedó atado. Ese hermano se fue tranquilo, Señor, y alabando a Dios. Gracias que el hermano... Y es la fe de él. El que quedó con el bojote fue aquel otro que no pudo perdonar. Y ese es un estorbo. No va a poder levantar una oración porque es un estorbo. Ese hermano fue, le pidió perdón a usted y usted no lo perdonó.
Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, dice, callaron. Dios trabajó en el corazón de ellos. Se callaron los bochinchosos, los que hablaban de la circuncisión como que si era fieles de la circuncisión. Se callaron. ¿Y qué hicieron? Dios arregló el corazón de ellos. Aceptaron que Dios estaba en el asunto. Voy a decir algo, aunque yo sé que muchos no están de acuerdo. Pero muchas veces nosotros condenamos a personas por su condición, cual sea. Muchas veces condenamos a las personas, pero muchas veces el Señor está con esas personas que nosotros condenamos. Mire, casi se me ruedan las lágrimas porque ayer, desde que cerraron la compañía donde yo trabajo, desde el año pasado que la cerraron, no me acuerdo si en mayo o en junio, no han abierto todavía. Y llega de dos muchachos, una muchacha y un muchacho, pero solo uno llega cada semana. Son prácticamente los jefes míos, por decir algo así. Y ayer, desde el año pasado, yo no miraba a esa muchacha que trabaja ahí. Y entonces llamé, René, ¿cómo está? Y ellos se salen a fumar afuera. Y pues ellos estaban afuera. Oh, me dijo, ¿cómo estás? Me di cuenta que estaba bien mal. Ya estoy mejor, le digo, gracias a Dios, le dije yo. No completamente, le digo, pero estoy mejor, estoy mejor. Y me dijo así, estuve orando por ti. Eso impactó mi vida. Me impactó. Me impactó que una señora así, estuve orando por ti, me mencionó no voy a mencionar nombres, me mencionó a una manager que estuvieron orando por mí. Bueno, la manager me dijo a mí, estoy orando por ti. Y esa muchacha me impactó. Yo llegué a la casa y le dije a mi esposa, ¿cómo voy a desechar eso yo? ¿Solo porque fuma? No. Dios trabaja en corazón así. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo condenarla yo? No. Estuvo orando por mí, fíjese. Yo le dije, muchas gracias. Casi se me ruedan las lágrimas. Me dijo así. Algo muy lindo. Entonces Dios trabaja en el corazón del hombre. Amén. No. Sí. Hay que orar por ellos, porque Dios trabaja en el corazón. Entonces, volviendo al texto, estamos ya por terminar, hermano. Volviendo, dice,
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Esa es la evidencia de aceptar lo que nunca hemos aceptado. Todos los cambios en nosotros nos afectan los cambios, pero Dios trabaja de esa manera. Y la evidencia es que lo aceptaron porque glorificaron a Dios, le dieron gracias a Dios. Señor, estás salvando a los gentiles, qué bueno, gloria a Dios. Diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? ¿Arrepentimiento para qué? Para vida. O sea, ellos sabían que ellos estaban en tinieblas y que la luz había llegado por Jesucristo y que les había dado vida, y entonces el arrepentimiento que venía era para vida, si lo sabían. Entonces, esta es una de las evidencias que nosotros tenemos que ver. No seamos, amados hermanos, una iglesia llena de prejuicios. No. Aquí esta iglesia es libre. Y aquí viene una hermanita y que usa su velo, gloria a Dios. Otra hermanita viene con su falda grande, gloria a Dios. Otra hermana que llega en pantalones, gloria a Dios. Yo no puedo cambiar las personas, hermano. ¿Para qué vamos a estar con prejuicios ahí? Ay, no, que este no. Déjelo. Dios va a cambiar. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. ¿Cómo podemos cambiar las personas nosotros? No. Es Dios, a través de su palabra, que cambia a las personas cuando el Espíritu de Dios mora en esa persona. ¿Cuándo? No se sabe. Dios es el que sabe. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre lo que estamos viendo? Cuando se quedan así es que ya se quieren ir. Está bueno. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a quedar en ese verso porque lo que viene es rico. Así que lo vamos a guardar para el próximo viernes. Amén. Espero que sean edificados con esta palabra, hermano. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y mientras vamos a despedir a Facebook, hermanos. Gloria a Dios, amados hermanos de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Somos la primera iglesia evangélica y reformada de Joliet. Nuestro número de teléfono es 815-651-6450 y estamos ubicados en el 1701 Alice de la Laraway Road en Joliet, Illinois. Dios les bendiga.